Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Buenos días con todos. Bueno, vamos a empezar esta clase número 9 posterior a nuestra prueba, nuestra primera prueba. Acuérdese que los resultados los puede usted observar. Me parece que fue este Ger el que me mencionó que no se podían ver las notas, o sea, no las preguntas acertadas o incorrectas. Eso lo vamos a poder hacer el lunes, por favor, no se olvide. Y también me notifican que con respecto a la tarea número uno está solventado el problema. Por favor, hasta lo que yo tengo registrado deben estar todos calificados, sí, deben tener calificados todas las personas que en la última clase me solicitaron un nuevo grupo, sí, pidieron un nuevo grupo para poder, o sea, estaban aquí presentes y solicitaron que se les incluya un grupo para poder entregar esa tarea. Sí, tengo todas. Hay personas que obviamente no solicitaron ese grupo, no pidieron ni por Teams ni nada por el estilo. Entonces no sé, esas personas asumo, no tengo ni la menor idea cómo se procedería. Tengo entendido que hasta ahí tenemos todas las tareas, perdón, todas las personas que solicitaron ese día, voy a revisarlo, están revisados, ¿sí? Con respecto a la tarea 01. Con respecto a la actividad grupal número 1, no permite el reflejo de la calificación, están revisando en Digip, por la carga esta de las pruebas, están moviendo un poquito las actividades para este fin de semana. Entonces, esa actividad número 01 pues la van a poder revisar desde la próxima semana. Las calificaciones, repito, eso está calificado todo. Y estaríamos hasta ahí al día. Tenemos la prueba y el día de hoy tenemos que hacer una actividad en clase. Recuerde que hasta aquí no se ha designado. No, creo que la próxima semana, si no estoy mal, tenemos clases, a ver, hasta el 24, creo. La verdad no tengo ni idea. Estén pendientes de lo que digan en los correos institucionales, por favor, para que sepan exactamente hasta cuándo nos veríamos. El martes, obviamente, asumo que sí, porque el martes todavía estamos a 20 y algo, 22 creo, la verdad no tengo ni idea. Entonces, estemos pendientes, por favor, de ese particular. ¿Listo? Entonces, con respecto a la tarea número uno, por favor, como lo habíamos trabajado, habíamos solicitado a otras personas, no hicieron la entrega, pues ya sobre ese aspecto ya no lo podemos hacer, no podemos hacer nada más, ¿ya? Entonces, por favor, cualquier novedad, repito, la actividad en grupo, la primera actividad que hicimos, esa no les está reflejando la calificación todavía, es un problema del aula virtual. Eso están solucionándolo. Me pidieron que espere este fin de semana para poder solucionarlo. La tarea número uno que está calificada, ¿sí? Revisen por favor la tarea número uno de la lectura, procesos y estrategias de la lectura, unidad 2. Está calificada a todas las personas que han hecho el envío a través de grupos. Hay personas, repito, que les tengo aquí que nunca solicitaron entrar a ningún grupo, o sea, el día que estuvimos aquí en clases no pidieron, tampoco lo hicieron posterior por Microsoft Teams, entonces no tengo ese registro de personas y obviamente personas que solicitaron ingresar a otro grupo, pero que no enviaron nada. Entonces, estamos hasta ahí con ese particular. Ya. Nada más entonces, el día de hoy vamos a hacer una actividad, vamos a trabajar, vamos a seguir sumando más actividades. Haríamos esta actividad, vamos a procurar hacer un deber más, que sería importante poder realizar por lo menos un deber más para que se pueda promediar. ¿Ya? Entonces, unos días antes del examen, igual iremos estableciendo qué nomás tenemos para promediar. ¿Ya? Entonces, no se olviden que tenemos actividades desde la foto del perfil, desde haber participado en el foro. Asimismo, tenemos la actividad en clase número uno, que la hicieron en forma grupal. Tenemos la actividad en clase número 2, que es ese cuestionario que lo hicimos. Tenemos la tarea uno, que sería esta de las estrategias de lectura. Y hoy nos vamos con una actividad en clase número 2 o 3, me parece que sería ya esta actividad en clase. Así que porfa, vamos a realizarlo. Está en el aula virtual. Ya, para poder hacer eso, por favor, vamos a escuchar primero la clase. Vamos a hablar un poquito de esto.
Sí, vamos a hablar un poquitito sobre nuestra unidad 3. Estamos pasando ya a la unidad 3. Usted puede ya dirigirse al aula virtual, ¿sí? Entonces, tenemos ya abierta la unidad 3, perdón. Estamos listos para poder trabajarla. Perdón, déjenme abrir bien la... Ya, ahorita sí. Ya. Entonces tenemos la unidad número 3. Voy a compartir la pantalla con ustedes y lo vamos a ir, es necesario que lo vayamos entendiendo para poder hacer la actividad del día de hoy. Sí, por favor, mucho cuidado con la actividad, cómo la vamos a hacer. Escuche muy bien cómo vamos a desarrollar esa actividad. Entonces estamos ya en la unidad 3. ¿Ya? Esta unidad 3 deja a un ladito, o sea, dejamos ya la parte de la lectura, no significa que vamos a dejar de leer, sino que dejamos de hablar ya de la parte de la lectura. ¿Sí? Estamos en este momento ya a un lado de la lectura, vamos a dejar de analizar esta cuestión de cómo se lee y ya vamos a dar por sentado que lo vamos a hacer bien. Entonces no se olvide siempre, haga una predicción, póngase, active sus conocimientos, luego vaya a leer, subraye, saque ideas principales, haga inferencias y organice todo en esquemas, porque es importante. Y ahora en adelante sí vamos a aplicar el proceso dado por sentado que se sabe leer y vamos a hablar de los procesos integradores del pensamiento. ¿Qué son estos procesos integradores del pensamiento que están en la unidad 3? Estos procesos se denominan a las actividades que nosotros hacemos de carácter mental y que están prácticamente todos los días con nosotros. Nosotros todos los días estamos haciendo procesos integradores. ¿Por qué? Porque integran varias actividades y varias destrezas. Entonces, a esta cuestión de procesos integradores del pensamiento es que nosotros les vamos a analizar. Vamos a hablar solo de tres de ellos, que son obviamente los fundamentales dentro de una formación universitaria. Entonces, el día de hoy, vamos a hablar sobre los niveles de la comprensión de lectura. Obviamente, aplicando estos procesos integradores del pensamiento. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar en forma general cuáles son esos niveles en los que nosotros comprendemos los textos. ¿Sí? Hay tres niveles y es muy importante y hoy los vamos a hacer. ¿Sí? No se olvide, por favor. Hoy vamos a trabajar esos tres niveles de comprensión lectora. Entonces, vamos a hablar un poquito de los objetivos de esta clase. Otra vez vamos a caer en cuenta esto, lo habíamos conversado, no se olvide, cuando hicimos el ejercicio de Cristiano Ronaldo y Scarlett Johansson habíamos hablado de esto. Hoy vamos a volver a mencionar sobre lo subjetivo y lo objetivo, ¿sí? Es importante que nosotros tengamos muy, muy, muy en cuenta esto, porfa, es importantísimo, no solo para poder escribir o para poder leer bien, sino para poder trabajar bien. Es importante, en particular ustedes como futuros ingenieros, que tengan en cuenta cuándo es algo objetivo y cuándo es algo subjetivo. Es importantísimo, ¿no? Importante hablar también de lecturas, no de lecturas solo de texto. Acuérdense que habíamos dicho aquí que leer no es solo sentarse frente a un texto escrito y ponernos a leer. No, no. Leer es ver imágenes, ver películas, leer es ver la realidad y sacarle información a esa realidad. Entonces hay distintos niveles, ¿no? Hay gente que se queda en el nivel uno, que es el más bajo, obviamente. Hasta ahí comprendemos las cosas. Hay otros que les llevan hasta el último nivel y eso es lo que nosotros queremos de ustedes. ¿Listo? Que aprendan a llevarle hasta ese nivel muchísimo más alto, ¿no? Que es la parte más arriba de todo esto. Y finalmente, que ustedes puedan aplicar los niveles que vamos a ver ahora para poder hacer ejercicios. O sea, para poder hacer descripciones, para poder interpretar y para poder opinar. Ojo, la realidad la hacemos así. Nosotros podemos ver una situación X de carácter de ingeniería y podemos describirla, podemos ver el problema, sí, perfecto, podemos ver ese problema, podemos interpretar el problema, por qué se da, y también podemos opinar sobre el problema. Listo, es importante. Vayan escuchando bien porque en el segundo bimestre vamos a trabajar muchísimo con esto. Ya. Ahora sí, vamos entonces con esta partecita de acá. Entonces, vamos a contextualizar todo. Primero vamos a partir de este hecho de lo objetivo y subjetivo. Ya habíamos hablado, ya habíamos hecho un ejercicio con Cristiano Ronaldo y había dicho yo, díganme todo el objetivo que puede ser. Entonces volvemos otra vez a hablar del objetivo y de lo subjetivo. ¿Qué es esto? A ver,
ustedes deben entender que cuando nosotros observamos las cosas, cuando leemos textos, cuando vemos películas, cuando escuchamos canciones, estamos adquiriendo siempre nuevos conocimientos. Siempre, siempre, siempre. ¿Ver una película te llena de conocimientos? Por supuesto que sí. Pueden ser conocimientos verdaderos o conocimientos errados, pero te estás absorbiendo algo. Ahora, hay dos formas de adquirir los conocimientos. Por un lado está la subjetividad, vamos a empezar por este lado de acá, en la que a mí me dicen que yo aprendo de lo que mis ideas me permiten. O sea, es decir, que las cosas existen siempre y cuando estén en mi cabeza. Si no están en mi cabeza o si no están dentro de mi percepción, yo no las puedo o yo no puedo decir que son ciertas. ¿Sí? Entonces, es un poquito interesante y no vamos a hablar mucho de esto de filosofía porque nos vamos a meter en un campo que no se acaba nunca, pero sí vamos a hablar un poquito del hecho de que hay corrientes o principios filosóficos que nos mencionan que las cosas existen siempre y cuando hay alguien que las perciba. Si nadie las percibe, pues obviamente no existen. Es el hecho de que hay un animal que se llama axolot. ¿Dónde está el axolot? No lo sé, por lo tanto no existe. Pero si yo no lo sé, pues simplemente no existe dentro de mi espectro de realidad. Es decir, hay gente que se está muriendo de hambre, pero si yo no lo sé y desconozco, pues simplemente no existe. Hay un problema en la capa de ozono que si yo no lo percibo, pues simplemente no existe. Claro, no existe dentro de mi espacio o dentro de mi campo. Eso es lo que sostiene el subjetivismo. La subjetividad dice, a ver, es solo personal, es todo personal. Tú debes preocuparte o las cosas deben preocuparte dentro de este espectro personal. Sí, es real cuando te afecta. Si no te afecta, simplemente no es real. Si no está en tu idea, no es real. Y les pido, mira, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado esto, y si quiere por ahí alguien colaborar en el chat, pues también es aceptable. Verá, hay momentos en los cuales a veces sucede, ¿no? Que tú te lastimas. Te voy a poner un ejemplo muy básico, ¿no? Tú estás caminando por ahí, por la calle, vamos a suponer, y por ahí había una rama de un árbol y te raspaste el brazo. No te diste cuenta, estabas preocupado, estabas pensando, estabas escuchando música, ibas hablando con alguien, no lo sé, sea lo que sea, pero te raspaste y no te diste cuenta. Yo les invito a las personas que les haya pasado esto, que recuerden esa partecita. Si tú no te diste cuenta, simplemente no hay dolor. La herida no existe. No existe. Ni siquiera existe el dolor. Ni siquiera hay el dolor. Porque no te diste cuenta. Tú sigues caminando, sigues haciendo las actividades de tu vida hasta que llega un punto en el que por A o B circunstancia te diste cuenta de ese raspón y en ese momento recién te empieza a doler. No sé si a alguien le ha pasado esto en la vida, pero sucede. O sea, esto quiere decir que si, mientras tu cerebro no tenga conciencia de ello, simplemente no existe. Incluso el dolor. O sea, si tu cerebro no vio el raspón, si tus ojos no percibieron y no le mandaron esa información al cerebro, si tu cerebro no te permitió, o sea, si tu cerebro no registró esa acción dentro del día, simplemente no existe y por obvias razones no te va a doler. Y no te va a doler. Y ahí hay cosas que, o sea, si nos vamos al campo de la psicología, que es un campo que yo domino, es real. O sea, hay situaciones que pueden ser bloqueadas y que por obvias razones no le afectarán a ese ser. A la final, el hecho de que nosotros estemos viviendo aquí depende mucho de cuánto lo percibas. Si dejas de percibirlo, pues obviamente el mundo desaparecerá para ti. Si yo dejo de dar esta clase y me voy, pues los chicos que están aquí, todos y cada uno, Alejandra, Alison, Andrés, dejarán de existir para mí porque pasaré a otra nueva realidad y, y ya. Eso es lo que sostiene eso es lo que sostiene el subjetivismo, que es hasta cierto punto un poco individual. Es obviamente a palabras muy gordas, ¿no? A palabras muy grandes. No es que sea así, o sea, no es que esto sea lo único que sostiene el subjetivismo, pero es una cuestión un poquito más grande, ¿no? Ahora, esto significa que nosotros debemos tener muy claro cómo percibimos o cómo estamos percibiendo las cosas. ¿Ya? Ojo, importantísimo. Y el objetivismo en cambio,
presenta que todo existe, ¿sí? A pesar de que tú no lo percibas, existe, está real, es la materia, está ahí. El hecho de que tú no sepas que hay un hueco en la capa de ozono no significa que no exista. El hueco está ahí, algún rato te puede afectar y no puede ser posible que solo ahí te des cuenta que existe de verdad esa cuestión. El hecho de que el océano esté contaminado con plástico es real, existe. El hecho de que tú no lo sepas, pues no significa que no exista. Entonces, eso es un punto, ¿no? O sea, en nuestro plano de ingenierías es muy importante saber que los problemas están por ahí, están para ser descubiertos, ¿no? Yo tengo que ir por el mundo descubriendo esos problemas y por obvias razones resolviendo esos problemas, porque para eso se están formando ustedes. Entonces, ese es el punto, ¿no? A ese punto quiero llegar. Nosotros, obviamente, lo que hacemos aquí es, eh, perdón, observar las cosas de la manera más real posible, sin que entre mi subjetividad ahí, sin que entre mi opinión personal y obviamente observar las cosas tal como se están presentando. Es una cuestión de dicotomía y a la vez es una cuestión que tiene que ser junta, ¿no? O sea, recuerde que nosotros podemos volver a pasar por la parada de Manta y no ver nunca el problema. O también podemos volver a pasar por esa parada y buscar todos los problemas. Entonces es como que subjetivo eso, ¿no? O sea, depende cuánto te formas tú, depende cuánta capacidad de ver tengas, y eso obviamente es totalmente subjetivo. Cuánta capacidad tengas para ver la realidad, que es obviamente totalmente objetiva. Es una cuestión de filosofía, repito, que no le vamos a dar mucho más cohete, solo le vamos a ver así un poquitito nada más, solo vamos a mencionarlo. ¿Para qué? Para que quede claro que hay dos cosas, dos aspectos. El idealismo que plantea la supremacía de la idea, todo está por encima, las ideas están por encima de todo. El momento que dejas de tener ideas, pues el mundo deja de existir, parece ser. Y el materialismo que dice que por más que vos te mueras, el mundo va a seguir aquí. ¿Sí? Pues morirte, que nosotros los demás vamos a seguir vivos. Eso es más o menos en breve resumen. Ya, no le vamos a dar más vueltas a ese asunto, sí, solamente es como una manera de introducción. Y se les invita también a leer un poco más de filosofía. Es muy bueno y es muy necesario que se lea filosofía. Por más ingeniero que se sea, es importante leer también todo lo que más se pueda de filosofía. Ahora, vamos al punto de los productos, ¿no? De los textos. Ahora, ojo, tanto para leerlos como para hacerlos. Dos cuestiones muy importantes, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta yo que estoy leyendo un texto subjetivo o cómo me doy cuenta yo que estoy escribiendo un texto subjetivo? Vamos a hablar un poquito ya desde este plano de los textos, ¿sí? O cómo me doy cuenta yo que estoy leyendo la realidad de forma subjetiva o estoy produciendo una realidad. En este caso ustedes como ingenieros van a producir realidades, estoy construyendo un puente de forma subjetiva. Primero, porque el texto subjetivo está plagado, perdón, está plagado de adjetivos valorativos. Es decir, que la persona siempre está calificando las cosas. El libro ¿es bueno para quién? Sí, la película es mala, ¿estuvo mala para quién? Depende mucho. El artículo me parece interesante, es interesante para ti, quizá no para todos. ¿Ya? Entonces, eso es muy subjetivo. Cuando tú dices, es que mi puente es bueno para ti, ojo, eso es importante. ¿Sí? No, es que mi represa está bien hecha para ti, o es interesante para ti. Tenemos que tratar de dejar de ser subjetivos en la vida, ¿sí? Y volvernos un poco más objetivos. ¿Cuándo más me doy cuenta yo que estoy leyendo un texto subjetivo o estoy escribiendo un texto subjetivo? Cuando tenemos metáforas o figuras literarias. Por ejemplo, yo estoy leyendo un texto que me dice que las redes sociales nos hacen perder el tiempo que es oro. ¿A qué se refiere? Esta parte tiene una metáfora. Y eso es muy personal. O sea, las metáforas son personales. La idea, obviamente, de la poesía maravillosa y hermosa que tiene metáforas es que tú, de alguna manera, trates de entender eso maravilloso que piensa el autor, ¿sí? Pero vuelvo y repito, es personal, no deja de ser personal. Cuando tú dices el tiempo es oro, pero es oro para ti, quizá para otro pueda ser una lata vieja que no sirve para nada. Entonces, la cosa está en que yo me doy cuenta
que este texto es subjetivo, el que yo estoy leyendo, porque me está presentando metáforas, porque me presenta figuras literarias. Y también yo me doy cuenta que cuando yo estoy escribiendo y estoy poniendo figuras literarias, es porque estoy cayendo en un texto subjetivo, es porque estoy creando un texto subjetivo, ¿sí? Que necesite de la interpretación, en este caso, para que el autor pueda entender las cosas, ¿ya? Para que el lector pueda. Tercero, porque el texto tiene verbos en primera persona. Ahora, ojo, no significa que solo por este hecho ya sea un texto subjetivo. Cuidado, ¿no? O sea, si bien es cierto, nosotros vamos a encontrar muchos textos que están en primera persona, pero no dejan de ser muy objetivos. Ya, entonces, los verbos en primera persona son, por ejemplo, yo pienso, yo creo, yo opino. Eso es obviamente completamente subjetivo. ¿Qué pasa en la primera tarea? En la primera actividad grupal que hicimos. Se les pide un comentario y hay personas que ponen, como grupo pensamos. Entonces es como que, ¿para qué pone esa parte? No es necesario. O después de un largo debate el grupo ha decidido, no es un comentario eso, me está diciendo cómo llegaron al comentario. Y claro, o sea, la pregunta es muy sencilla. Escriba un comentario. Perdón, la instrucción es sencilla. No me escriba cómo llegó al comentario. Solo ponga el comentario. Entonces, estos verbos en primera persona generalmente disminuyen la fuerza que tiene un argumento, porque cuando tú dices yo creo, perfecto, es lo que vos crees, no tiene por qué ser para todos. Si ustedes están escribiendo textos, es muy importante y desde aquí vamos a empezar a recomendar ya que no se escribe en primera persona. Porque si tú pones yo pienso o nosotros pensamos, pues tal lo que ustedes piensan, eso no significa que sea cierto. Entonces es muy más, o sea, es más llegador que usted en lugar de, de ponerle estos primeras personas en los verbos, les dance como tercera persona, como afirmaciones totalmente certeras. Entonces ustedes decían, como grupo pensamos que la comunicación es muy importante. Entonces, yo puedo hacerle muchísimo mejor a esa redacción poniendo la comunicación constituye un elemento importante para y quito todito eso como grupo que no viene al caso, o sea, no tiene sentido. Ya sé que es un grupo, por lo tanto no necesito que me especifiquen que como grupo piensan, porque ya está dado por hecho, dado por sentado que como grupo se está pensando esto en particular. Entonces, disminuye totalmente. No estoy diciendo que el texto subjetivo sea malo, no. Pero en un plano académico, en un plano de estudio universitario, y más aún de carreras técnicas como ustedes, es muy poco el plano personal. ¿Sabes? No es aquí lo que piensas, es más aún lo que se puede comprobar, lo que se puede corroborar. ¿Sí? Entonces es importantísimo esa parte, chicos, que aprendamos nosotros a distinguir cuando alguien está, o su único argumento es que yo pienso, muy subjetivo, ¿no? Entonces, siempre para debatirlo. Ya. Y las citas indirectas. Entonces, un texto subjetivo es aquel texto que, no sé si alguien quiera decir algo. ¿Necesita alguien la palabra para...? No, ya, entonces sigo, ya. Entonces, la cita indirecta es cuando usted en lugar de darle, o usted está leyendo, ¿no? Estás leyendo o estás escuchando a alguien, pilas con ese sentido, ¿no? Y te dicen, según estudios, las personas más olvidadizas suelen ser las más inteligentes. ¿Cuáles estudios? ¿Qué investigadores dicen esto? Y ojo, y aquí les pido que ustedes, si alguno de ustedes ya pasó por esta particular del COVID, o tuvo alguna persona cerca, y espero que no haya pasado nada mucho más grave, cuando te querían vender este dióxido de cloro, casi siempre quien venía con esa idea te decía, es que a un vecino le hizo bien, pero nunca decías, a mí personalmente puedo dar fe y asegurarte con certeza que te hizo bien. Entonces, no, siempre es que era la hija del vecino de la tienda le hizo bien. Entonces, nunca nadie te aseguraba con total garantía. Eso es como una cita indirecta, ¿no? Y yo obviamente dudo de toda cita indirecta, como por ejemplo, según estudios, ¿estudios de quién? ¿Sí? Según la OMS, ya, perfecto, pero ¿en qué parte? ¿En qué artículo? Por eso cuando nosotros citamos tenemos que ser muy específicos, ¿no? O sea, según Juanito, el libro de Pepe, página 48, dice. Entonces, cuando se cita es muy específico, hay que ser muy específico
porque si no terminaría siendo así como que según el vecino dice que está bien. O sea, entonces, según el FMI dice que estamos bien. ¿En qué parte? ¿En qué estudio del FMI? Entonces, ojo, eso es muy importante. Si yo leo este tipo de textos, yo les invito a que duden muchísimo de cuán certeros puedan llegar a ser. ¿Ya? Y por último, está como que siempre en modo subjuntivo. Nunca te dice una verdad absoluta, sino siempre es como que, no sé, dicen. Es poco probable que encuentren la cura al cáncer tan fácilmente. Es una afirmación incierta. ¿Sí? Es como que no dice absolutamente nada. Poco probable. ¿Cuánto es poco probable? Entonces es como que no tienes una afirmación muy verdadera. Entonces ahí también yo les invito que cuando nosotros estemos escribiendo, saquemos este modo subjuntivo. Porque, o quitémonos el pretérito imperfecto, ¿no? Es que, profe, yo quería preguntarle, pues bueno, ya quería, ya no quiere, arrivederci, vaya de aquí. Es casi siempre, no, quiero preguntarle algo, perfecto, pregúnteme y con todo gusto lo podemos conversar. Necesito que me ayude, es que yo quería preguntarle si me puede ayudar, o sea, quería preguntarle, ya no lo hizo. Si lo hubiese hecho, le hubiese dicho que sí, pero como yo quería y ya no lo hizo, pues qué pena, no le puedo ayudar. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que sacarnos. Sí, tenemos que sacarnos de nuestros registros, o sea, hacerlo más directo, más puntual. ¿Ya? Entonces, vuelvo al punto, ¿no? Cuando nosotros estamos leyendo este tipo de textos, es muy importante que nosotros nos demos cuenta que tienen este carácter de subjetivo. Eso quiere decir que es muy personal, es una cuestión bastante personal, es una cuestión muy del autor. No es que sea una verdad que esté comprobada, que se pueda corroborar, sino que es una cuestión del autor. Por lo tanto, yo puedo empezar a dudar de ese particular. ¿Sí? Puedo empezar a dudar. Y cuando estoy escribiendo, voy a tratar de no cometer este tipo de cosas, no hacer calificaciones personales, porque eso es personal, utilizar figuras literarias para que los demás me puedan entender, porque no es así. Quitarnos de plano ya la primera persona, peor la segunda. Siempre que voy a afirmar que alguien ha dicho algo, pues lo cito directamente, ¿sí? Y trato de quitarme ese modo subjuntivo y voy al plano más directo, directo al grano. ¿Listo? Preguntas, por favor, con respecto a este texto subjetivo, perdón. Preguntas. Preguntes es el momento de preguntar, porque el texto que vamos a hacer, perdón, la actividad que vamos a hacer está relacionado con esto, ¿sí? Porfa. Así que, preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Están seguros? Si no, pónganle por el chat, si no quiere hablar, póngale por el chat con toda confianza. No, ¿no es cierto? Ya. Entonces, obviamente, en contraposición de esto, en contraposición de lo subjetivo, yo tengo los textos que ya son de carácter académico confiables. Obviamente, esto es arte, no, repito, una vez más, no significa que esté mal, sino que significa que yo no puedo dar por certeza absoluta lo que me dice aquí. ¿Sí? No es que esté mal, el arte es muy bonito y el arte nos enseña muchas cosas y el arte nos permite expandir nuestra cabeza. Pero si nosotros estamos estudiando una carrera técnica, es muy importante que nosotros sepamos distinguir cuando alguien es más artista y no está haciendo afirmaciones certeras. Escribir de forma subjetiva solo es inapropiado cuando se trata, solo es inapropiado, no, no precisamente. Cuando nosotros hacemos textos objetivos, como por ejemplo descripciones, no puedes poner cosas subjetivas. Por ejemplo, si yo te digo, describa a Cristiano Ronaldo y alguien me dice, es guapo. No, eso es para vos. Pero eso no es una descripción. No me estás dando un dato real que pueda ser corroborado. Si yo te digo, explica el funcionamiento del cuerpo humano. Entonces, una persona me dice, el cuerpo es como un reloj. No, el símil viene de más. ¿Por qué me pone un símil ahí? Yo le pedí que explique, no le pedí que haga una composición artística del cuerpo humano. ¿Sí? Entonces, en el texto argumentativo pueden ser las dos cosas, Andrés, porque la pregunta del Andrés es muy buena. Cuando vamos a poner un caso ya, yo te pongo un ejemplo y bastante feo. Hitler quiso
quiso convencer a la gente que existe una raza superior, que es la raza aria, en desmedro de las otras razas que somos inferiores por ciertas características. Ahora, eso era una opinión muy personal de él, pero es argumentativo, porque el tipo te trata de convencer. Te dice, a ver, entonces, está comprobado científicamente que la raza aria soporta climas más extremos. Entonces, claro, se va a buscar hasta las investigaciones de Juanito, pues, o sea, cualquier cosa con tal de soportar su tesis. El texto argumentativo puede bien ser objetivo en su totalidad o subjetivo en su totalidad. Pasémosle a una carácter objetivo. Yo te digo que fumar genera problemas de salud en el cuerpo. Entonces, según la Universidad de Michigan, en un artículo publicado el 11 de septiembre de 2019, en su página 47 menciona que cuando la nicotina ingresa a tu cuerpo, se aloja en las células pulmonares y las empieza a oxidar. Y cuando la célula se oxida, se muere y contagia a la siguiente célula. Entonces, fíjate, yo te estoy tratando de convencer que dejes de fumar, pero de una forma muy científica y muy objetiva. Entonces, ese es el punto, Andrés. Espero que haya quedado clara la duda, ¿no? O sea, el texto argumentativo puede valerse de las dos formas. O bien eres subjetivo, imagínate, no sé si a ustedes les gusta el fútbol, que no sé cuántas personas ahora les gusta el fútbol. Cada vez escucho que menos personas les gusta el fútbol y está muy bien, obviamente. Entonces, debe ser vos hincha de alguna persona, de algún equipo, perdón. El Juan Esteban, el Juan Flores, el Kevin, Ceballos, el Kevin Pasquel, deben ser hinchas de algún equipo. Perdón si estoy siendo abusivo y diciendo que a ustedes les gusta el fútbol. O la Mayra, o el Sebas, o Teo Conde, deben ser hinchas de algún equipo. Alejandra, Alison. Cuando tú dices, ya, por ejemplo, el Teo dice que es hincha del ídolo, pero miren, qué ambiguo que es, ¿no? Porque está, ¿cuál es el ídolo? El Aucas es el ídolo, hasta lo que yo sé, ¿no es cierto? Estoy bien, ¿no es cierto? El Auquitas es el ídolo. Entonces, no, pues, no, ahí estamos mal. Entonces, ¿cuál es el punto? Por ejemplo, ya el Teo y yo nos metemos en un debate terrible sobre fútbol, de cuál es el mejor equipo. Y claro, el Teo me puede decir sus características, vamos a poner el caso, en el que los hinchas de Barcelona sostienen que es el equipo más popular del Ecuador y eso es cierto, podemos hacer una estadística y comprobarlo, pero eso no lo vuelve mejor equipo, ¿no? Es que le gusta a los demás, pero no significa que sea un buen equipo. Que tiene, no sé, el estadio más grande del Ecuador. Sí, eso es muy cierto. Pero fíjate, entonces, ¿cuál es el punto, no? Que eso es muy subjetivo, porque el Teo es hincha del Barcelona y es muy respetable que sea hincha del Barcelona, como quizá el Andrés Carracedo es hincha de la Liga, por ejemplo, o hincha del Emelec. O sea, y cada uno tiene sus razones muy personales para poder ser hincha de ese equipo. Y si tú quieres convencer a la gente que sea hincha también de tu equipo, vas a apelar a argumentos muy personales, muy personales. Porque claro, imagínate que te digan, es que la liga tiene dos campeonatos internacionales dos campeonatos, no, cuatro creo que son, la verdad no tengo ni idea, cuatro campeonatos sudamericanos. Digo, perfecto, pero eso para mí no es un argumento de peso para poder ser hincha de la liga. Simplemente no me nace. Entonces, ese es el punto, Andrés. Gracias por la pregunta. Me pareció muy buena y permitió que se aclare un poquito este particular. Entonces, ¿cuál es el punto? Que lo subjetivo está bien, pues, por supuesto que está bien, pero no lo podemos elevar a la categoría de verdad absoluta. Sí, eso es muy importante. ¿Sí? La idea de las ingenierías es que tratemos de ser lo más absolutos posibles. Es imposible, obviamente. Por eso repito, que ser lo más absolutos posibles. ¿Sí? Entonces, ahí viene la objetividad de las cosas. ¿Por qué? Porque lo objetivo es que nosotros no nos ponemos a calificar a las cosas, sino que las describimos, es decir, las observamos. Si yo veo un texto, tranquilamente puedo decir, el texto tiene 5 párrafos. Eso lo podemos ver absolutamente todos. La película es monocromática. Perfecto. El puente mide 300 metros con 52 centímetros. Perfecto. Eso lo podemos hacer todos. ¿Sí? Entonces, eso es objetividad. El hecho sucedió a las 10 de la mañana con 52 minutos. Todos lo podemos corroborar.
Sí, ese es el punto, que todos podamos corroborar. La pizarra es blanca. Ah, sí, perfecto. El Barcelona es un equipo que viste de amarillo cuando juega en su estadio. Sí, es algo que todos lo podemos ver. El estadio de Barcelona da cabida a 90.000 personas sentadas. Perfecto, es algo que todos podemos comprobar. Son cosas que se alejan totalmente de nuestras opiniones personales. El Barcelona es el equipo ecuatoriano que se fundó en 1903. Me estoy inventando, ¿no? Entonces, es algo que podemos comprobar. Sí, pilas. Subjetivo, el Barcelona es el mejor equipo del Ecuador. Objetivo, el Barcelona es un equipo que juega en la ciudad de Guayaquil, que tiene sede en la ciudad de Guayaquil. Objetivo, que todos podemos ver. ¿Ya? Verbos siempre en tercera persona de preferencia. El hecho de que le cambies de persona no significa que deja de ser objetivo, pero de preferencia vamos a cambiarle o vamos a darnos cuenta que es tercera persona. Los estudiantes rinden evaluaciones periódicamente. Sí, es una afirmación en tercera persona porque no hablo de mí. ¿Sí? Yo no digo nuestros estudiantes porque no son míos. ¿Sí? Mis estudiantes, ¿quién ha dicho que me pertenecen? Entonces no puedo hablar entre los estudiantes que están bajo mi cargo. ¿Sí? Entonces ahí sí. ¿Sí? El profesor explicó la teoría de la relatividad, perfecto. No mi profesor, porque no te pertenece. Eso es subjetivo. Si crees tú que el profesor te pertenece, pues di mi profesor. Pero claro, o sea, obviamente es porque estamos hablando de una cuestión muy subjetiva, ¿no? En cambio, objetivamente es el profesor, esa persona, ese ser humano, ¿sí? ¿Listo? Y cuando escribamos, por favor, lo mismo. Por más opinión personal, y aquí les pido un favor especial, por más opinión personal que sea, trate de elevarla a la categoría de tercera persona. Para mí, la comunicación es importante porque te permite establecer relaciones sentimentales con los demás. Cambio a objetivo. La comunicación es importante porque permite establecer relaciones personales con los demás. Es lo mismo. Solo le quité el para mí, porque cuando vos dices para mí, estás como que disminuyendo esto a tu opinión. No es nada certero, es tu opinión. En cambio, en tercera persona es como que tiene más fuerza, tiene más alcance. Ya, recomendación nada más. Siempre ponemos datos, cifras, hechos corroborables. Por ejemplo, 11.820 trabajadores fueron despedidos. Podemos ir a contarlos uno por uno, ¿sí? Siempre fechas, por ejemplo, la Estatua de la Libertad se inauguró el 28 de enero de 1941. Podemos ir a comprobar. El ala de un avión mide 15 metros. Puedo tomar una regla, un flexómetro, e irme a medir. Entonces, son datos, hechos que se pueden corroborar. Eso es objetividad. ¿Sí? Siempre las citas van a ser directas con referencia a la fuente, de dónde sacaste. Según el INEC, si una persona está en pobreza extrema, si percibe menos de 47 dólares con 78 centavos al mes. Es un dato exacto, es un dato que lo podemos ir a corroborar en la página del INEC. ¿Quiere ser más específico? Según el INEC, en un estudio realizado en las poblaciones de no sé cuánto, no sé cómo, en el año no sé cuánto, determinó que una persona está en pobreza extrema si percibe menos. ¿Por qué? Porque no lo digo yo, lo dice el INEC. ¿Sí? Yo solo estoy tomando el dato, no lo estoy diciendo yo. Estoy tomando el dato para afirmar algo que me interesa que ustedes sepan. ¿Ya? Y por último, siempre es indicativo, ¿sí? De forma indicativa. En cualquiera de sus tiempos verbales, pretérito perfecto, presente o futuro perfecto, salvo que haya, o futuro, perdón, salvo que exista una posibilidad de que no suceda, ¿no? Entonces la investigación arrojó, porque así fue, ¿sí? Dio resultados verificables para la producción de un medicamento efectivo, que debe ser, sí. Entonces, siempre afirmando las cosas. Procuramos siempre afirmar las cosas, más aún cuando nosotros estamos trabajando en esto, ¿sí? Entonces, ustedes van a ser futuros ingenieros, vuelvo y repito, es fundamental, fundamental, fundamental que sus informaciones siempre estén dentro del plano de lo objetivo, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Preguntas, preguntas, preguntas. Sino para pasar a lo siguiente. Preguntas. Entonces creo que estamos, porque es importantísimo
establecer las diferencias, ¿no? Entre lo objetivo y lo subjetivo, porque de eso depende de aquí en adelante todo. Cuando somos objetivos y cuando somos subjetivos. No, ninguna pregunta. Listo. Paso entonces. Ya, paso. Ya. Entonces, dicho todo esto, ahora sí nosotros vamos a hablar de los niveles de comprensión lectora. Como yo ya sé distinguir cuando las cosas son objetivas y cuando las cosas son subjetivas, yo ya puedo hablar de ciertos niveles de comprensión. ¿Ya? Es decir, hay niveles muy básicos, muy sencillos, y hay niveles que son muchísimo más altos. El primero, que es uno de los más sencillos a veces de hacer, que incluso se vuelve luego complejo, es el descriptivo literal. Fundamental para las tareas de ingeniería que usted sepa hacer un nivel de lectura descriptivo literal. ¿Por qué? Porque recuerden que ustedes siempre su primer trabajo es descubrir problemas, pero esos problemas tienen que ser objetivos, ¿sí? Tienen que ser muy reales y tienen que tener un grado de afectación muy alta. Entonces, este nivel descriptivo literal es un nivel que nos enseña a observar las cosas de forma objetiva. Eso quiere decir que nosotros reconocemos los datos sin que nuestra interpretación caiga o se meta en eso. O sea, sin que nosotros podamos determinar qué es más importante que qué, sino que sacamos todos los datos posibles. Yo veo una situación, yo veo un puente, yo veo una montaña que necesita ser avanzada. Yo saco los datos sin que aquí intervenga primero mi personalidad, qué sé yo, no lo sé, mi persuasión, sino que yo lo que hago aquí es sacar los datos más objetivos posibles. No debe estar intervenida la percepción. Ojo, primero para poder resolver un problema tenemos que verlo en su estado más puro, sin que nosotros le podamos contaminar con nuestra percepción. Ya, entonces si yo veo el río, obvio, es mucho más fácil. Tomo una muestra y comienzo a sacar los datos, ¿no? Pero también es importante saber en dónde tomo la muestra. Si yo ya lo tomo porque este lado me gusta más, ya es una interpretación personal. Porque yo creo que aquí está más sucio, ¿no? Entonces debería establecerse un plano objetivo de muestras. Vamos a tomarlas aquí. Saltémonos por lo menos unos 1000 metros, que es el rango de intervención, y tomo otra muestra y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, pilas, siempre debe estar dado desde un aspecto muy objetivo, demasiado objetivo. Entonces, este nivel de lectura que nosotros le vamos a denominar nivel descriptivo literal, es un nivel que solamente reconoce, vamos a un texto, ¿ya? Reconoce las frases del texto. Yo leo, ¿sí? Las leo y las saco tal como están. Sí, no interpreto la información, solo saco. Por ejemplo, el periódico me dice que el COVID mutó en 4 cepas distintas en Quito. Eso es lo que dice. Yo saco literal y la anoto por ahí. Es lo que dice el texto. Luego pasaremos a procesar la información, ¿no? Y reconocemos la estructura, ¿no? Esta parte es la introducción, esta parte es el desarrollo, esta parte es la conclusión. Las estructuras son fundamentales. ¿Qué tipo de lectura? Esa lectura se llama lectura denotativa, es decir, que tú solo denotas las cosas que se pueden ver. Ya, entonces, sacas de información, es literal, tal cual lo que dice el texto. Obviamente para la literatura esto no puede ser aplicado jamás. Tú descompones el texto en sus partes y sacas la información. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿sí? Es un nivel completamente descriptivo. No se puede y no puede intervenir para nada la interpretación de las personas, ¿sí? Nunca. Solo las cosas que se pueden ver y que todos podemos ver. Aquí, ¿qué hacemos? Perdón, esto lo vamos a quitar de aquí. Es el resumen. Los resúmenes, por ejemplo, si a mí me piden hacer un resumen de un texto, es aplicar netamente lectura, descriptivo literal. Un informe es lectura descriptivo literal, porque yo solo digo lo que pasó, ¿sí? Solo estoy diciendo netamente lo que yo he podido observar, nada más. Sí, es lo único que podemos hacer. ¿Listo? Preguntas para hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio solo de nivel descriptivo literal. Pero primero vamos a ver si es que existe alguna duda o alguna inquietud para poder solventarla.
Preguntas, preguntas. ¿Alguna pregunta? Para poder hacer un ejercicio de tipo descriptivo literal. Ninguna, ¿no es cierto? Segurísimos, segurísimos, segurísimos. Ya, como no hay, pues vamos a hacer un ejercicio. A ver, espérense, por ahí hay una pregunta. ¿Cuál tipo de lectura? Porque hay un montón de tipos de lectura. Mírense, las preguntas siempre tienen que ser específicas, ¿no? Ah, ya, por supuesto. La lectura denotativa es cuando nosotros solamente sacamos información textual. Por ejemplo, yo tengo un cuento que dice, Juanito vivía en la casa azul del barrio Pepe. Y yo te pregunto, ¿dónde vive Juanito? Entonces tú dices, en la casa azul del barrio Pepe. Es lo que dice el texto. Juanito tenía un padre que se llamaba Francisco. ¿Cómo se llamaba el papá de Pepito? Francisco. Así dice. O sea, es totalmente denotativo. Cuando yo leo el texto de la Estatua de la Libertad, y si yo te pregunto, ¿cuánto mide la Estatua de la Libertad? Tú dices, mide 333 metros. ¿Por qué? El texto decía, que tal cual. Eso es una lectura denotativa. No implica nada más que sacar lo que dice el texto, sin ningún tipo de interpretación, para nada, absoluta. Yo no juzgo aquí por qué puso esa información, no sé, o por qué utiliza este tipo de ley, nada, solo lo que dice, solo lo que se ve. Si yo hago una lectura denotativa de un puente, es eso, ¿no? O sea, voy y digo, el puente mide 300 metros, está ahí. O sea, tú puedes tomar una regla o un metro y medirlo. O sea, no es nada que tenga que ser interpretado. Es información pura y dura y nada más. O sea, simplemente tomamos la información. No hacemos ningún tipo de interpretación pilas en ese aspecto, lo vuelvo a repetir, sino que simplemente tomamos la información tal como está, tal como viene. Si el texto lo dice, pues así dice el texto, literalmente. Sí, literalmente. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio para alcanzar. Nosotros vamos a tener aquí una imagen. ¿Sí? Vamos a tener una imagen. Y esa imagen, nosotros vamos a aplicarle un proceso denotativo, una lectura descriptiva literal. Entonces, la respuesta es a la pregunta, ¿qué observo yo aquí? Y la respuesta tiene que ser todo lo que, o sea, observe lo que todos podamos observar ahí. Y les invito a participar en el chat. ¿Qué es lo que usted ve ahí que todo mundo pueda ver? Sí, ojo, esa sería la pregunta mucho más estructurada. Lo que todo mundo podría ver. En el chat, por favor, les leo. Pilas una vez más. Dinero, perfecto. Juan Esteban, exacto. Es lo que todo el mundo puede ver. Absolutamente todos podemos ver dinero, podemos ver billetes verdes, podemos ver billetes verdes que son dólares, podemos ver billetes verdes que son $100. Está triturando el mundo, máquinas, creo que hay una sola máquina, ¿no? Metiendo el mundo en una máquina, perfecto. Sí, está triturando, perfecto, eso lo podemos ver todos, perfecto, Sebastián, gracias, Joana. Anthony Carrera, exactamente. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más podemos ver? Que todos podamos ver, sin que caiga en la interpretación, sin que nosotros podamos darle adjetivos valorativos, como es un señor feo. Es feo para ti, quizá para alguien más sea guapísimo. Algo más, ¿qué es algo más? Hay un fondo verde, perfecto. Hay un fondo verde con un óvalo amarillo, es cierto. Ambición, pausa ahí. Ambición por el dinero. ¿Quiénes de ustedes ven ambición por el dinero? ¿Quiénes de ustedes ven un empresario ahí? Destruye al mundo por dinero. ¿Quiénes pueden ver que está destruyendo el mundo por dinero? El hombre, ya.
pausa, Alison, muchísimas gracias. Con respecto a lo que a lo que mencionan sobre si es un empresario, ¿cómo sé yo que es un empresario? ¿Bajo qué parámetros puedo decir yo que esto es un empresario? Para mí no, para mí es un profesor. Para mí es un profesor que está explotando a sus estudiantes y el mundo representa a sus estudiantes. Y los estudiantes simplemente son dinero para el profesor. Claro, alguien me va a decir, no le parece que está un poquito exagerando, pero también yo puedo decir, o sea, me parece que exagera al decir que destruye el mundo por dinero. A mí me parece que el señor está generando dinero con su empresa que es muy exitosa. Entonces, ese es el punto, ¿no? Cuando nosotros observamos, no podemos dejar que nuestra interpretación se meta ahí, porque la idea primaria es ver las cosas desde el punto de vista más puro, sin que nuestra capacidad se meta. ¿Esto es un empresario? No lo sé. Para algunos puede ser que sí, para otros puede ser que no. ¿Está destruyendo el mundo? No lo sé. Para algunas personas puede que sí esté destruyendo el mundo, para otras personas puede que no esté destruyendo el mundo. Para otras personas puede ser que le está explotando, pero en el sentido bueno de la palabra. Está sacando el mayor jugo al planeta. Entonces, claro, ¿qué observo yo? Y ojo, porque esto es lo que vamos a hacer a nosotros como actividad. Cuando hacemos descriptivo literal o lectura denotativa, no podemos suponer cosas. Pilas ahí, yo no puedo suponer. Que sea un empresario es una suposición. Yo estoy suponiendo ahí. Porque puede ser un profesor, porque puede ser tu papá, porque puede ser el presidente, porque puede ser un ladrón. Cualquier cosa puede ser, desde la imaginación de cada uno, precisamente, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros le vamos a pausar solo para las cosas que sean completamente objetivas y que todo el mundo puede ver. ¿Qué observo? Por ejemplo, si observo un tipo humanoide, le vamos a decir porque no es un humano precisamente. Voy a ser muy detallista. La máquina es marca Chipper. No sabemos que sea la marca Chipper. ¿Está escrita la palabra Chipper? Sí, pero no sabemos que esa sea su marca. Puede ser marca Juan también, y la marca esté por acá abajo, y él puso esta pegatina aquí porque le parece agradable poner pegatina. Es como que, mira, mi celular es marca, mi celular es marca manzana, por ejemplo. Claro, alguien te puede decir, pero eso no existe, no existe la marca manzana. No, sí, hay una manzana ahí en mi teléfono. Entonces es marca manzana. No, o sea, el hecho de que tenga escrito no significa que sea la marca. Pilas, está muy bien Alejandro, excelente tu aporte porque nos... exactamente, ya, vamos hacia lo... Es como hacer un ejercicio de guaguas, ¿no? Pero se van a dar cuenta que sí es es muy necesario y al final se van a dar cuenta por qué es necesario, por qué nosotros tenemos que ser, a lo menos en ingeniería, tenemos que ser lo más objetivo que puedan existir en la vida, o sea, no pueden dejar que su interpretación les gane. Queremos ser lo más puntual posible, el tipo no tiene ojos, tiene huecos, tiene está mostrando sus dientes, o sea, es como describir tal cual lo que yo estoy viendo y lo que todo el mundo puede ver, que tiene líneas de expresión, perfecto, que tiene el ceño fruncido, exactamente, ¿sí? No estoy diciendo que esté bravo, solo estoy diciendo que está frunciendo el ceño, ¿no? Que puede ser incluso de alegría también que frunces el ceño. ¿Qué otra cosa es que hay billetes de $100 por el aire y por el piso? Sí, porque son $100, pueden revisar la foto de un billete de $100, que no tiene cabello, de hecho sí tiene, mira, aquí tiene, y aquí también. Tiene las piernas flacas. ¿Flacas para quién? ¿Para quién tiene? Por ejemplo, puede que para alguien sean unas piesnotas las que tiene el man. No sean flacas, sean gordotas. Si no, eso ya sería dependiendo. Cada vez que sea acompañado del depende, puede venir esa observación. Pero gracias, Steven. Buenazo. Y es bueno o sea, es buena la participación porque nos permite ir ir alimentando esta partecita de aquí, ¿no? Está el planeta Tierra, podemos decir incluso que es un globo terráqueo, como ustedes gusten, ¿sí? Ahí el planeta Tierra. Una máquina amarilla con franjas negras, exactamente no sabemos, al parecer obviamente es una máquina trituradora, no lo sabemos con certeza. Está la palabra chipper, que traducido a español puede significar dos cosas, alegría o trituradora. Sí, hay
Hay esas dos acepciones a español de la palabra cheaper. ¿Listo? Y por último, no, y creo que con eso terminamos. Todo esto, sí, todo esto yo lo puedo redactar. Entonces, cuando yo quiero redactar este tipo de cosas, cuando yo quiero escribir, o me dicen, por ejemplo, por favor, Francisco, Steven, haga un párrafo descriptivo de esta imagen. Entonces, claro, tú lo que vas a hacer aquí es ser lo más descriptivo posible. En la imagen se observan ilustraciones y letras. Hay un humanoide vestido con traje, camisa y corbata que introduce una esfera de colores celeste y verde en una máquina trituradora tocada por la palabra chipper. Estoy diciendo tal cual lo que yo estoy viendo. De esta máquina salen billetes verdes, puedo ser más específico, con denominación de $100. En el fondo hay un círculo amarillo rodeado, ay, me he saltado aquí, un círculo amarillo o un óvalo, como decía hace un rato, creo que vamos a corregir eso, un óvalo amarillo rodeado por un fondo verde. Y obviamente en la esquina inferior izquierda se puede ver Steve Cuts. Ya, entonces, ojo, yo digo lo que veo. Sí, yo digo lo que veo, no estoy yo interpretando, solo estoy diciendo lo que ve. ¿Por qué? Porque vamos a poner un caso Steven, Mayra, Edison, Alejandro. ¿Ya? Les voy a usar como ejemplo, espero que no les moleste, ¿ya? El Steven es novio de la Mayra y todos lo sabemos. ¿Sí? Todos sabemos que el Steven y la Mayra tienen una relación. Pero justo ayer, que salían de clases, que ya se iban de la poli, ya iban saliendo por la puerta del edificio, la Mayra salió riéndose con el Edison Alejandro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo voy donde el Steven y le cuento lo que vi. Y le digo, Steven, yo le vi a la Mayra que salía riéndose con el Edison. Como él lo interpreta es problema de él. Yo le estoy diciendo lo que yo vi. Que sería diferente que yo le diga a Steven, la Mayra estaba riéndose, no sé, loco, para mí que ellos tienen algo. Y yo ya estoy interpretando. Yo solo no estoy faltando a la verdad porque no estoy diciendo lo que vi, o sea, le estoy interpretando. Entonces, pilas, tenemos que decir lo que vemos, ¿sí? Lo que vemos, no lo que nosotros creemos que es. Por ejemplo, lo que decían, ¿no? Y por eso, que sea un empresario, yo creo que es un empresario. Que sea ambicioso, yo creo que es ambicioso. Que está destruyendo el planeta por dinero, yo creo que está destruyendo. Que tiene las piernas flacas, yo creo que tiene las piernas flacas. Y ahí viene una cosa, ¿no? O sea, si yo pudiera medir, no sé cómo se midan las piernas, diámetro debe ser, no sé. Si yo puedo medir el diámetro de las piernas, sería más específico. Tiene unas piernas de diámetro de no sé cuánto, o el largo, o el ancho, o el grosor. ¿Ya? Entonces, eso sería lo más exacto que puedo hacer. ¿Listo? Primer nivel de lectura, descriptivo literal. Como ven, parecía fácil, pero ¿qué demonios? Se está poniendo difícil esto. ¿Por qué se está poniendo difícil? Porque, obvio, es difícil dejar nuestras interpretaciones. En el caso que puse del Steven y Mayra, mil disculpas obviamente que les haya utilizado, y del Edison. O sea, muy difícil no interpretar las cosas. Nosotros todo el tiempo pasamos interpretando, pero también debemos aprender a ver las cosas de forma objetiva. ¿Listo? Vamos a la segunda. Si no hay preguntas. Segundo nivel de lectura. Si es que no hay preguntas. Ya, segundo nivel de lectura, siempre y cuando, ya saben, pregunten nomás con toda confianza, no le tengan miedo. Nada, listo. Vamos al siguiente. Siguiente nivel de lectura, ahora sí, vamos a la interpretación. Eh, Nivel interpretativo inferencial. Este nivel implica un segundo paso un poco más alto, porque aquí nosotros ya tenemos que interpretar basándonos, pero en la evidencia. Ahora, si yo solo le vi saliendo al Edison y a la Mayra riéndose, ¿de dónde saco que tienen una aventurilla? ¿Tengo yo toda la información necesaria para poder llegar a esa interpretación? No, lo que estoy haciendo es tergiversando la información. Entonces, las interpretaciones están basadas en la evidencia, ¿sí? En la evidencia dura, pura y dura, ¿sí? Eh, eh,
influye la percepción y el referente del receptor, por supuesto. Y aquí ya viene esta cuestión, ¿no? Si nosotros no tenemos el referente grande, vamos a nuestra interpretación va a ser muy chiquita. ¿Por qué? Porque para mí todo es cachos. Entonces, si yo le veo riéndose a la Mayra y al Edison Song, le está traicionando. ¿Pero por qué? Porque mi interpretación es así, chiquita, no tienes más posibilidades dentro de tu cabeza. Mientras más amplias son tus referentes, tú tienes una mejor capacidad de interpretación. Cuando yo llego a un lugar, por ejemplo, y como ingeniero, y lo que siempre les he dicho, ¿no? Y veo que no tienen una antena de celular, ¿sí? Y como no tienen antena de celular, yo digo que ellos necesitan aquí tener celulares. Es que es mi interpretación. ¿Desde qué aspecto? Porque en la ciudad todo tienen celulares. No estás en una ciudad. Sí, entonces, cuando yo digo, por ejemplo, miren, la avenida 10 de agosto tiene que ampliarse porque es muy pequeña. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos las vías son grandes, pero eso es Estados Unidos. Aquí no es Estados Unidos. Entonces, ojo, ¿no? Influye muchísimo la percepción y el referente del receptor. Aquí tú lees entre líneas. O sea, ya ves esas relaciones así, que no te dice el autor, eh, sino que buscas como que otras relaciones aparte. Tú ya deduces lo implícito, comienzas a hacer inferencias, comienzas a leer cosas que están más allá. Vas más allá de lo que se lee, vas más allá de lo que se ve. Ya no necesariamente, claro, lo interpretativo perdón, lo descriptivo es eso. O sea, Ecuador tiene un índice de pobreza del 25%. Es lo que dicen, esas son las estadísticas. Pero ¿puede quedarse en estadística? No, tiene que ir un poco más allá. Entonces, a esa lectura se le llama lectura connotativa. Y son lecturas que ya implican comprensión mucho más profunda, muchísimo más profunda. Es decir, que nosotros podamos leer muchas cosas más, que nosotros podamos ver unas cuantas cositas más a fondo, que nosotros podamos entender intenciones que tiene el emisor cuando dice las cosas, que nosotros podamos, descubrir mensajes que están implícitos. Entonces te permite encontrar temas, moralejas, interpretas los gráficos, deduces enseñanzas, le das otros títulos, sacas conclusiones, pones inferencias, cambias el final. O sea, son lecturas que ya implican mucho más cosas personales, pero que parten de una evidencia. Sí, entonces aquí yo puedo hacer interpretaciones, recensiones, puedo escribir, escribir reinterpretaciones, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? No es un análisis, porque está mal dicho cuando alguien hace un análisis y empieza a decir lo que piensa de una película. Eso no es un análisis. ¿Ya? Puedes hacer un comentario a las cosas, pero bueno, es un nivel un poco más profundo. Ahora, para hacerlo en ejercicio, es la misma imagen, pero ahora nosotros vamos a interpretar. Entonces partimos de que, ¿qué quiere decir? Yo les doy el pie y espero que salgan las interpretaciones más maravillosas que puedo ver en la vida, diciendo que este tipo representa la ambición de los empresarios por destruir el mundo con tal de obtener dinero. Si el Steven quiere lanzarse por las piernas flacas, podemos hacerlo. Si alguien quiere irse por la cara, hágalo. Listo. ¿Qué interpretaciones pueden darle ustedes a la imagen? Ya, les leo por el chat o si alguien quiere hablar, pues encantado. Ya, capitalismo, perfecto, Andrés. ¿Alguien más? Vamos. No me hagan preguntarles a uno por uno. A ver, les leo. Ya, listo. A ver, listo. Vamos ahí. Construyendo.
Esto representa el capitalismo, es la avaricia, la ambición, gracias de Joan Mayra, desesperación, qué chévere, por la cara, ¿no es cierto? La búsqueda incansable de recursos, consume el mundo, el consumismo del mundo, el capitalismo. Buenazo, enojo, perfecto. Si puedes darle un poquito más de complemento, Esteban, ¿por qué está enojado? Sí, vamos construyendo oraciones un poquito más largas, ¿sí? Los empresarios que explotan al planeta para obtener el dinero son hombres con... Ah, sí, qué bien. Qué bueno lo que dice el Steven. Son feos, como Alvarito. Entonces, qué buena, qué buena interpretación, Steve. Me agrada. Me parece que puedes, sobre la base de ello, puedes generar incluso un artículo interesante, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto de todo esto? Sí, verán que todavía estoy esperándoles algunos más, ¿no? Estoy esperando ahí que escriban. Estoy solo esperándole nomás que escriba la Allison, el Andy López, Anthony Carrera, Cristian López, César Simbaña, el Darwin, David Moya, el Diego ya escribió ahorita, Evelyn Nicoloma, hágase manifiestes, el Fausto, no sé, Gabriel Chungana, Fernando Flores, ah, ya, perdón, Anthony, perdón. Janet Vega, ¿dónde está esa people? Jenny Carrillo, a ver, les voy. Según yo, como dice Diego Zúñiga y les leo, eso representa a la humanidad en sí. Ya, o sea, él saca de esto, me parece chévere lo que él dice, toda la humanidad estamos metidos en este cuento. Hacemos lo que sea por dinero, se puede decir que es nuestra... Sí, me gusta tu idea, Diego, me parece súper interesante. La ambición y el deseo del ser humano, pero ¿cuál es ese deseo, Alison Viteri? Solo queremos más y más, cueste lo que sea, cueste lo que cueste. Con las máquinas y herramientas correctas todo produce dinero, de alguna manera. No es que los recursos del mundo se terminen, el dinero no tendrá materia prima, sí, es una deducción interesante que se hace, porque le vamos a destruir totalmente. Qué bueno, Fausto, qué bueno. Qué bueno, el Fausto le mete a los políticos aquí. Mis respetos, porque yo les odio, sus manes. Muy buena la corrupción política que busca generar dinero, la avaricia de las personas en el mundo que buscan sus intereses propios sin importar el impacto que causaría en el mundo. Genial, César, chévere. La Jenny que nos repite la avaricia. Ya, por ahí, el siguiente les vamos a pedir que hablen solo algunas personitas. Ya, paren ahí las interpretaciones, muchísimas gracias, están muy buenas. Comparto, esto es personal lo que voy a poner en este momento, comparto con quienes dijeron que es un empresario, es decir, que son empresarios la figura de este señor es un empresario, sí, perfecto. Las expresiones pueden ser de satisfacción, de desespero, de felicidad. Yo veo los dientes y la sonrisa e interpreto que está feliz o desesperado. O sea, para mí, personal, repito, esto es personal, ¿no? Está desesperado por destruir el mundo, necesita ya la avaricia, la ha consumido tanto que ha perdido su humanidad y ahora solo quiere destruir el mundo con tal de conseguir dinero. Obviamente tendría que justificar todo lo que estoy diciendo, ¿no? La destrucción del planeta, que se puede ver ahí, y la riqueza, el despilfarro, y esto yo lo interpreto por la cantidad de billetes que salen producto de destruir la Tierra. Ahora, construyo todo esto en un párrafo. Ojo, porque yo puedo decirles, chicos, escriban un párrafo descriptivo, por favor. Y digo que el humanoide constituye la representación del empresario que explota los recursos de la naturaleza con tal de obtener ganancias y mucho dinero. Pero si no tengo la imagen, puedo decir el humanoide que constituye la imagen central de la Steve Cutts imagen, no sé qué, no sé cuánto. El hecho de ingresar la esfera terrestre en la trituradora supone que destruye el, el planeta Tierra con fuerza y malicia. Utiliza las máquinas, es decir, que el empresario utiliza las máquinas para generar su riqueza y producir más y más dinero. ¿Ya? Entonces, eso es como que mi texto representado, redactado, estructurado, con tal eh, de ganar dinero. Es mi interpretación, vuelvo y repito, yo estoy interpretando esto, ¿sí? Estoy interpretando esto. ¿Sí? Entonces, ojo,
es una interpretación, ¿ya? Es una interpretación nada más, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta? Vamos a dejar esta parte de acá de las preguntas y pasamos al último nivel. ¿Alguna pregunta? ¿Están seguros? Listo, paso, ¿no? Paso. Vamos al último. Último nivel y sería el peldaño muchísimo más alto al que vamos a llegar nosotros, que se llama el nivel crítico valorativo. Es decir, en este nivel nosotros ya hacemos opiniones, hacemos críticas, que no significa que estemos siempre viendo las cosas malas. Entonces hacemos valoraciones de las cosas. Fíjense que para poder dar un adjetivo valorativo tiene que pasar por muchas cosas. No me lanzo directamente a poner adjetivos valorativos como la comunicación es muy bonita, es muy linda, como el texto subjetivo. No, no, no. Para poder llegar a esto, nosotros vamos a pasar por un proceso muy grande, partiendo desde el análisis, partiendo, perdón, desde la descripción, luego la interpretación, y ahora sí, yo puedo hacer un nivel, perdón, puedo hacer un juicio de valor. Este es el tercer nivel y ya aquí yo pongo opiniones y ojo, ojo, por supuesto que sí, son opiniones que deben estar fundamentadas sobre la base de lo leído. Yo no puedo opinar porque tengo todo el derecho de abrir la boca y decir las cosas. No, 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 por supuesto que no. Cuando yo digo, no, es que el COVID mata a la gente, ¿según quién? ¿Según la base de qué dices eso? No nos dejemos consumir por opiniones personales porque la mayoría está, el mundo está plagado de opiniones personales y muy pocas tienen un fundamento real. Yo les invito, escuchen a la gente con mucha paciencia. La gente generalmente tiene opiniones, pero muy pocas de esas opiniones están fundamentadas. Sí, es tu opinión, por supuesto, pero ¿tienes fundamento adecuado para decir que esto es cierto o esto es mentira, esto es bonito, esto es feo, esto está mal, esto está bien? Ojo, necesitamos que las opiniones siempre estén fundamentadas. En este nivel de lectura, nosotros tenemos, por ejemplo, que tú ya puedes emitir juicios de valor de lo leído y de lo visto. ¿Ya? Cuando tú llegas a una comunidad, vuelvo y repito, tú no puedes decir que la comunidad es irracional por no querer un celular. Eso depende mucho eh, de quién lo esté emitiendo. O sea, cuáles hayan sido las consideraciones para que tú llegues a decir que esta comunidad es irracional por no querer celulares. No juzguemos nosotros porque simplemente nos parece que está mal. ¿Ya? Es obviamente evaluativo, se puede decir esto está bien, esto está mal, esto se puede mejorar. Dar su opinión sobre la base de lo que se ve objetivamente. ¿Sí? Primero observamos objetivamente y ahora sí, yo puedo llegar a la opinión en que del ejercicio que hicimos desde un principio, ¿no? Como mi referente es muy amplio, yo le fui a contar al Steven que le vi a la Mayra salir corriéndose con el Edison y obviamente llegué a la conclusión de que tanto Edison como Mayra tienen una personalidad muy agradable, que tienden a ser muy amigables con las demás personas y eso implica la relación inmediata, no hablo de una relación sentimental, sino de una relación inmediata con otras personas. Son muy agradables y ya. Ese es mi comentario final. Sí, obviamente, fuera de lo absurdo y lógico que pueda ser inventarme toda una historia de traición a través de eso, ¿no? Entonces, pilas, yo necesito datos objetivos para poder opinar. No puedo opinar por opinar, ¿sí? Por lo tanto, este tipo de lectura se llama lectura de extrapolación. Eso quiere decir que tú juzgas la información. Yo leo un diario y digo, este diario obviamente se ha vuelto mercantilista bajo los aspectos siguientes y comienzo a enumerar los siguientes aspectos. ¿Por qué? Porque tengo argumentos válidos para poder decir que es mercantilista. Yo digo, por ejemplo, y no sé por ahí, y si todavía nos vemos, pasarán el chisme, que dicen, hablan, mencionan que en enero se pretende volver a clases.
¿Sobre la base de qué información objetiva tenemos? Hay una resolución del CEACES, me parece que eso, del CES, que plantea la posibilidad de regresar a las aulas. Pero si leemos bien, comienzan a darte un montón de particularidades que ya no las leemos. Solo leímos el titular que dice las universidades volverán a clases en enero o volverán a las aulas en enero. Y claro, ya me asusto, estoy loco, estoy en Loja, estoy lejísimos de Quito, ¿cómo voy a regresar? Pero no, es porque no leí, yo ya juzgué la información, empiezo a decir que no tienen conciencia, que estos son unos inconscientes, que no respetan la vida ajena, pero nunca leí lo demás. Solo vi el titular. Entonces, ojo, no podemos no podemos generar opiniones sin antes tener los datos objetivos que permitan soportar mis opiniones. ¿Listo? Aquí está el artículo de opinión, los ensayos, las críticas, los comentarios y todos esos particulares que implican que nosotros tengamos que, tengamos que, o sea, o demos opiniones fundamentadas. ¿Listo? Ahora, opiniones. Quiero que usted me diga qué opina usted al respecto de lo que está viendo aquí, de esta imagen de Steve Cutts. Steve Cutts es el artista que hizo esto, ¿no? Quiero que usted me dé una opinión de esto. ¿Listo? Ya, les espero, les espero. Verán que voy a leerles a todos y cada uno de ustedes y quiero leerles ahora sí al Gabriel, que no le leí hace un rato, la Jenny ya puso algo, el Darwin Jiménez, ¿dónde está? El John Simbaña, el Joseph Trujillo, no, el Joseph sí puso, perdón. Ya, quiero leerles. María Gabriela, ese nombre no lo había visto antes. Quiero leerles, mi querida María Gabriela, querido, ¿dónde estaba? ¿Quién más te mencioné? Darwin, cuéntenme, opiniones, quiero sus opiniones. Es interesante en función de la premisa de Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios, Alison, muy interesante. Eh, a la final estamos en un planeta en el que el fin justifica los medios. No importa cómo se lo consiga con tal de conseguirlo. No, pero tu opinión, Alison, ¿eso está bien? Está bien el hecho de que se haga así. Quiero opiniones. Recuerden que si bien es cierto, esto es personal, sí, esto es personal, pero debemos tener un fundamento. Me parece agradable lo que dice Alison Viteri, en la que utiliza el axioma maquiavélico, que el fin justifica los medios. Por si acaso, lo que acabé de decir, ¿no? Eh, informaránse bastante por las páginas oficiales, guaguas. No dejarán que les coman cuento por ahí. Síganle en la página de la FEPON, síganle en la página de la Polimismo. Pilas por si acaso. Ya, quiero leer sus opiniones. Eso no significa que... Ah, perdón, ya me salté. Ya, Jeremy, el capitalismo extremista consume nuestros recursos únicamente para producir dinero. Sí, puede ser también. Em, ¿Alguna cosa más? ¿Alguna opinión? ¿Qué fue el Gabriel? ¿Dónde está el Gabriel? En serio que estoy esperando Gabriel Chungana. Y a la María Gabriela creo que era. Jocelyn, a ver, que llegan así de una de sopetón. Si de cierta manera la riqueza fuera para todos por igual estaría bien, sin más no, si es para... Ah, sí, chévere. Está como para un ensayo súper chévere lo que dices tú, Fernando. Me parece interesante, de hecho, lo que mencionas. Si sacar el dinero... Ah, ya está el Gabriel. Ya era hora, hijo. A costa de acabar carajo, espérense, de acabar el plan, el mundo, con el mundo no está bien. A ver, con el mundo no está bien.
faltan comas, comas, pongan comas, no se entiende. Pero es necesario. No le hablé, ya. Pero es necesario. Se me perdió. Ya. ¿Qué es eso? Que es para que sobreviva la humanidad. La verdad destructiva que estamos viviendo en nuestro. ¿No se entiende, Gabriel? Va a poner a hacer un ensayo solito. Que gana. El mundo ha convertido. A ver, el ser humano ha convertido el satisfacer. Sebastián, qué buena idea. A ver, una recomendación. Vamos a tratar de sacarle igual a ese artículo siempre antes de los infinitivos. El comer, el habitar en un planeta. No, no, no. Vamos, directo. El mundo ha convertido en satisfacer, o ha convertido que satisfacer sus necesidades, en satisfacer sus caprichos y busca de cualquier manera para poder hacerlo. Me parece genial. Me parece perfecto. Aunque siempre un mundo capitalista, ¿no? Porque hay otros espacios donde no se ve este tipo de cosas. Retrata la explotación, no, eso ya es una interpretación, Andrés, en función de la codicia e inconsistencia. Ya la imagen queda atrás. Ahora nosotros emitimos opiniones. El capitalismo es un monstruo que devora cosas así. ¿Ya? Las buenas apariencias de los grandes empresarios solo esconden la ambición de dinero y poder absoluto sobre los recursos. Perfecto, Mayra. Mis respetos, qué buena idea, me gustó muchísimo. Existen empresarios, también empresas que a pesar de que fabrican objetos, hacen otros que... sí, por supuesto, Edison, por supuesto que sí, por supuesto. Ojo que si bien la imagen nos lanza hasta esta apreciación un poco negativa de la empresa, no significa que para mí la empresa sea mala, ¿no? La empresa es una cuestión que puede ayudar muchísimo a sobrellevar esto, ¿no? Y la María Gabriela le seguimos esperando, por si acaso. Por la ambición de la humanidad, por dinero, no se dan cuenta que están destruyendo el planeta. Sí, sí, interesante. El ser humano, ya que sé que el del. A ver. El ser humano, el centro del universo, no toma en cuenta que puede afectar la. Sí, 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 lo de el antropocentrismo, ¿no? O sea, perfecto, Johan o Joan, no sé cómo se pronuncia. Muy interesante. Ya, esperémosle a la María Gabriela nada más que opine y nos vamos, ¿ya? Entonces, para finalizar, no para finalizar mi intervención, porque aquí van a hacer una actividad ustedes, la indiferencia del ser humano frente a la explotación masiva de los recursos naturales. Sí, y todas estas son tesis, Wambras. O sea, toditas son tesis, porque todas pueden dar pie para un ensayo muy bonito y escribir una cuestión súper interesante de todo esto. Sí, todas pueden ser una tesis bien desarrollada, de hecho. Solamente no dejen que sus ideas se pierdan. Ya, a ver, ahora sí, sí, obviamente reiterándole a la María Gabriela que le seguimos esperando, ¿no? Si por ahí están alguien en el chat del grupo, díganle que ya va como la quinta vez que le pido. Yo opino al respecto, mi opinión personal, sí, personal, que no tiene que ser verdad absoluta, que es la explotación, capitalismo, riqueza, avaricia. En un texto redactado, el capitalismo se muestra como el germen de los males de este siglo y los empresarios no pueden saciar su sed de riqueza y destruyen todo a su alrededor. Es mi opinión, es mi tesis, no significa que tenga que ser para todos, ¿sí? Es mi tesis. ¿Ya? La clase dominante explota la naturaleza, los trabajadores, utiliza las máquinas no para el beneficio del ser humano, sino para mejorar ni para mejorar las condiciones de vida, perdón, sino para generar y acumular más y más riquezas. El autor retrata acertadamente cómo esta clase social se caracteriza por su egoísmo y aniquila todo lo que está a su alcance como el único objetivo de obtener ganancias. Eso es mi opinión. ¿Sí? Es mi opinión. Repito, no significa que esto sea la verdad más grande que puede existir en el mundo. Quizá yo sea un farsante completo y lo que esté diciendo sea una mentira terrible, pero la cosa es esa, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a exponer nuestras interpretaciones. Ya, listo. Hasta ahí nosotros cerramos la intervención. Preguntas de estos tres niveles, por favor, para dar cerrado esta partecita y que ustedes puedan desarrollar una actividad. Preguntas, preguntas. María Gabriela, pregunte usted o le pregunto yo. Preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta? No, seguros. Ninguna. Listo. No. Ejercicio
ejercicio más o menos solo para explicarles cómo vamos a desarrollar nuestra actividad. Yo tengo esta imagen, una imagen típica de una ciudad ecuatoriana, típica de una ciudad grande latinoamericana y con un problema bastante complejo, ¿no es cierto? Ahora, partamos de los tres niveles, solo de los tres niveles. Ya vamos a empezar con lo más sencillo, la descripción de esta imagen. Tenemos 5 minutos para desarrollar esto. Por favor, por el chat, ¿qué es lo que todos podríamos ver aquí? ¿Sí? Lo que todos podríamos ver. Ojo, basura, perfecto, genial, Joseph. ¿Alguien más? Vamos, complementando la idea. Basura, todo lo que podemos ver. Basura acumulada, perfecto. Fundas, exactamente. Contenedores llenos, basureros llenos, desechos. ¿Cuántos contenedores? Siempre es importante ir al número exacto, ¿no es cierto? Contaminación, una persona, perfecto. Desorden, no precisamente, Cristian. Una calle, perfecto. Lo que todos podamos ver. Sí, lo que todos podemos ver. Sí, demasiada es un término que invita a la interpretación, porque demasiado puede ser. ¿Cuántos son demasiados tabacos, Gabriel? Tú me vas a decir dos. No, para mí demasiados son 15. ¿Ya? Entonces, contenedores desbordando, un puesto de comida, suciedad, un poste, por supuesto. O sea, vuelvo y repito, ser objetivo significa que nosotros podamos ver lo más real posible, lo que se pueda ver, todo lo que se pueda ver. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es importante que nosotros podamos construir imágenes perdón, o observar imágenes sin que nuestra interpretación caiga ahí. Como por ejemplo, yo vi por aquí adjetivos valorativos, como sucia. Sucia para quien lo vea sucio. Alguien puede ver aquí una oportunidad de trabajo. ¿Sí? Exactamente. O sea, fundas negras, dice, por ejemplo, el Steven Pardo. Por cierto, por cierto. Mayra, desechos no clasificados. Eso se puede ver, está todo acumulado. Es una acumulación de basura. Casas, perfecto, Evelyn. Sí, Evelyn. Evelyn Nicole. Qué chévere, a los tiempos. Solo la María Gabriela le estamos esperando. En verdad que solo a ella le estamos esperando. Entonces, son cosas que están en- o sea, que están dentro de nuestras posibilidades de ser observadas. Sí, ojo, nosotros lo podemos ver, nosotros lo podemos observar. Eso es importante, sí, porque vuelvo y repito, ustedes al entrenarse como ingenieros significa que ustedes tienen toda la capacidad, sí, absolutamente toda la capacidad eh, toda la capacidad de ver esas cosas sin que sean sus interpretaciones las que estén mediando. ¿Ya? Si yo quiero solucionar un problema, tengo que saber exactamente cuál es ese problema y saberlo en su estado más puro. Ahora sí, vamos a interpretar. Interpretemos, por favor. Interpretaciones de todo esto. Sobre la base de los elementos, ¿no? Tengo dos contenedores, tengo una persona, tengo la basura, tengo la vereda, tengo la calle, tengo un puesto de comida y así sucesivamente. Aunque no sabemos si es puesto de comida, ¿no? También, perdón, eso no era una afirmación muy certera. Es un puesto, no sabemos exactamente qué está haciendo. Ya, mucha basura, muy ambiguo, una interpretación mucho más... Uh, qué buena pregunta. Pausa todos ahí. Tengan escrito, no le pongan enter todavía. Ya, tengan escrito su interpretación. No le vamos a poner enter. Porque el Jeremy se mandó la pregunta más brutal que puede existir en este momento. Todos van a pausar ahorita. Escriban nada más su interpretación. El color es subjetivo, partiendo de los tonos. Mi querido Jeremy, tú nos has puesto una pregunta muy difícil porque el color es una convención internacional. Qué buena pregunta. No, no, vamos a parar porque esto necesita una explicación mucho más. Porque el Jeremy tiene esas dudas existenciales que son geniales, que le dan sabor a la vida. Ya. Por ejemplo, los colores tienen una convención internacional, mi querido Jeremy. Porque cómo se llamen es muy subjetivo.
Y ahí viene, por ejemplo, lo que estábamos hablando hace un rato de qué nombre le podemos dar. Por ejemplo, el hecho de ir a pedir, por ejemplo, un color y tratar de establecer el nombre exacto es muy difícil. Entonces, la veracidad del color ha sido codificada en sus convenciones más internacionales. Y es para que nosotros podamos tener como que un referente más preciso de qué color es. Exactamente decir el color es subjetivo, sí, muy subjetivo. Porque claro, están los colores primarios, ¿no? Los cuales nosotros podemos observar y podemos decir, ya, 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 el ejemplo de John ya les voy a compartir, ¿ya? Porque justo lo que dice el Joan, ¿no? Si ustedes en el cole, ¿no? Por ejemplo, tienen un compañerito o una compañerita que tiene 800.000 colores y claro, ella se lo sabe todos, ¿no? Entonces, claro, te dice, me pasas el color piel, como dice, ¿y cuál es el color piel? Para mí es el rosado, pero no es el rosado, o sea, existe un color piel, existe un color durazno suave mediterráneo, entonces como que ¿qué es un durazno suave mediterráneo? No lo sé. Entonces son convenciones completamente internacionales, se ha tratado de ponerles un nombre, pero dentro de nuestras paletas de colores estarían los colores más básicos, ¿no? Que son los colores primarios, que si no me equivoco, perdón, son el amarillo, azul, el rojo, y no sé, el negro cómo esté catalogado, o el blanco también cómo estén catalogados. Sí, la pregunta es excelente, la pregunta es muy buena porque sería muy subjetivo decir, hay fundas de color verde manzana. ¿Cuáles son las de verde manzana? Entonces, para no caer en esos subjetivismos, pues obviamente nosotros elevamos a la categoría al hiperónimo más grande que es basura. Esto es una basura, es basura. Es desechos no clasificados. Y si estuviesen clasificados desechos orgánicos, fíjate, donde incluye un montón de cosas, desechos de plásticos, desechos de cartón, y así. Muy buena la pregunta. Qué buena pregunta, Jeremy. Ahora sí, interpretaciones por favor. Estructuradas, sí, estructuradas. Pero, César, eso es una opinión. El consumismo es cada vez es más excesivo, eso es su opinión. Porque queremos aquí interpretaciones sobre la base de lo que estamos viendo. ¿Sí? Fausto, maravilloso. Falta de recolección de basura por las personas encargadas de la limpieza de la ciudad. Es una interpretación completamente válida la que tiene Fausto. Por supuesto que es muy válida, es muy, muy válida. El hecho de decir que, César, guardarás el tuyo para la opinión, ¿no? Porque me parece que es una buena opinión. Lo que usted tiene aquí, lo que el Fausto hace es una interpretación maravillosa, ¿no? Que el recolector no pasa. Ahora, ¿cómo yo puedo justificar mi interpretación? Me voy a parar aquí y voy a registrar los tiempos del recolector. ¿Cada cuánto pasa el recolector? ¿Qué tan efectiva es la recolección? Indiferencia de la gente frente a la contaminación, sí, por supuesto, John Simbaña, por supuesto que sí, excelente interpretación, porque yo puedo decir esa interpretación basado en este elemento y en este elemento. El Señor pasa como si nada. Lo mismo que dice el Joseph, ¿no? A la gente no le importa lo que está ocurriendo con esa basura. No le importa porque está aquí las personas incluso comercializando. Y si están comercializando comida, sálvenos Dios de lo que está pasando. Exceso de contaminación en la vía pública, por supuesto que sí. Costumbre asocial, ¿qué dice de las personas al depositar? Por supuesto, también. ¿Qué sucede aquí? Y Anthony, me agrada muchísimo su interpretación, porque claro, esta basura no llegó solita aquí. La basura llega porque las personas, ¿sí? Porque las personas no, o las personas no tienen la delicadeza de, si tienen el contenedor lleno, simplemente la botan a un lado, ¿sí? Cristian, vamos a eso a dejarle como una opinión, ¿ya? No es una interpretación en este sentido. Irresponsabilidad de la comunidad de ese sector, por supuesto, porque están botando la basura afuera. Existencia de un posible riesgo sanitario, por supuesto que sí. Podría ser, Kevin. Ah, sí, por supuesto. Es una interpretación muy, muy interesante, porque podríamos partir aquí ya de un estudio de cuánto puede ser el riesgo sanitario de este sector. Van a venir ratitas y muchas cosas así. Y la opinión.
La opinión que nos merece, que quiero empezar por la opinión del César, que me pareció muy buena, que él, no, espérense, el consumismo es cada vez más excesivo y es una opinión muy válida, César, permítame decirlo, y aplaudo mucho la opinión, porque es una opinión que da cuenta de que hay cosas que estamos gastando mucho, estamos gastando demasiado y eso está generando demasiados desperdicios. Estamos consumiendo todo lo que más podemos. ¿Ya? Lo que decía también por acá el Cristian López, falta de moral de las personas que transitan. Vamos a poner que esto bueno, es una opinión que cae en el hecho de la moral, en el hecho de que la moral cada vez no permite que las cosas se lleven bien, ¿sí? O sea, la gente está botando basura. Vamos, dos opiniones más, y les indico qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dos opiniones, perdón, ya lo vieron, ¿no? Les voy a quitar solo un segundito, les voy a quitar un segundito nada más de imagen para poder preparar el aula virtual para que puedan hacer. ¿Listo? Solo dos opiniones más vamos a esperar. ¿Ya? Dos opiniones más. Pilas, dos opiniones más, dos opiniones más. Tengo un segundito hasta eso. Me quedé hasta la opinión del... bueno, esperamos dos opiniones. Yo di las dos primeras. Apuren, opinen. ¿Quién me falta por ahí? Aquí no le... Ya casi todos les he leído, menos a alguien que ya no le vamos a mencionar, que no sé dónde está, creo que se ha quedado dormida. María Gabriela, despierte, por favor, le estamos esperando, queremos leerle, ansiamos leer sus palabras, por favor, con todo el cariño, obviamente, siempre. Em, ya, vamos a esperar ahí. Y Anthony, vamos, una opinión más, aparte de la de Anthony, para poder, para poder cerrar esto, ¿no? Y que ustedes puedan realizar su actividad en clase con toda la confianza del mundo. Así que vamos a esperar una opinión más. Ya, y el Joseph, ya, ahora, solo denme un segundito porque necesito modificarles algo. No, ya, porque no está incluido, perdón, no está incluido el documento para que ustedes puedan hacer su actividad en clase. Entonces, ahí necesito solamente, ya, es nuestra actividad en clase 03, sí, perdón, vamos a corregir eso, ese nombre porque, ya, no se vayan, ¿quién se fue? Creo que del Webex es la repartición. Ay, no, no, no. A ver, vamos permítame solo un segundito nada más, ya, solo un segundito para poderles, activar bien esta actividad que vamos a desarrollar aquí. Ya, a ver, y es una actividad en clase, ¿no? Ya, a ver, entonces, escúchenme bien lo que van a hacer. Eh, yo les voy a separar en este momento por salas, ¿sí? Tal como lo hicimos tal como hicimos nuestra primera actividad, ¿ya? Entonces, voy a leer las dos opiniones que dice. Primero, la de Anthony, la falta de educación y de control al momento de tratar los desperdicios han propiciado la contaminación. Sí, por supuesto, comparto muchísimo. La gente tiene una educación terrible, ¿ya? La humanidad está destruyendo su planeta por falta de educación. Sí, la educación nos salva de todo, muchachos. No, que eso no sea una frase cliché,
que le encontremos el sentido. La educación nos va a salvar de muchas cosas. La falta de una cultura comunitaria. Me gusta la opinión, Jeremy, porque cultura comunitaria es que yo pienso en la comunidad, pienso en los otros. Yo no puedo botar basura ahí, en particular si es que no está, ya no hay dónde, yo no puedo botar la basura ahí en la calle, porque no pienso en la comunidad. En el manejo de desechos, sumado a las dificultades municipales, causan una falta de salubridad y ponen en riesgo. Perfecto. Esa tesis, Jeremy, usted sosténgala y tiene escrito un texto maravilloso que la podemos degustar con toda confianza aquí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que... Uy, perdón, casi